Continuamos estudiando la carta a los romanos. Ustedes tienen en el boletín el bosquejo sintetizado de la lección de esta mañana. Estamos estudiando Romanos, la parte tercera, el juicio del judío. El pasaje escogido va de Romanos 2:17 a Romanos 3:20. Ya dijimos que la carta a los romanos, más que una carta pastoral, una carta familiar dirigida a una iglesia, es un tratado jurídico. El apóstol Pablo se propuso al escribir la carta a los romanos desarrollar un tema, la justicia de Dios. Y primeramente habló acerca de la justicia del gentil, de los pueblos gentiles. Y esto lo decíamos ya el domingo pasado. El apóstol Pablo demostró con buenos argumentos que los gentiles, las gentes de este mundo, con toda su sabiduría, con toda su filosofía, con toda su inteligencia, con toda su moral, a veces hasta tuvieron buena moral, no alcanzaron la justicia de Dios, no alcanzaron la justificación. Ahora, en esta parte que sigue, Pablo se propone demostrar que el judío tampoco alcanzó la justicia de Dios, a pesar de toda su religión, a pesar de tener el templo de Dios en su capital, a pesar de tener un sacerdocio que Dios mismo había instituido, a pesar de tener una buena moral, el judío no llenó la medida, no alcanzó la justificación. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a ver cuál es la verdadera justicia que Dios ofrece para que el hombre pueda ser salvo. No es la justicia del gentil, que se basaba principalmente en la conciencia, ni es la justicia del judío, que se basaba principalmente en la ley. Es otra justicia, la justicia por la fe. Pero eso lo veremos en lecciones sucesivas. Vamos a ver en esta mañana el tema propuesto para hoy, el juicio del judío. Primeramente capítulo 2, en los versos 17 al 20. Pablo le dice a los judíos qué privilegios tienen ellos. ¿Tienen allí su Biblia abierta? Romanos 2, 17 al 20. Pablo le dice, verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Parece que Pablo es medio renuente de llamar a los judíos judío verdadero, porque Pablo sabe cuál es el judío verdadero, como Pablo sabe también cuál es el cristiano verdadero. Les dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Eso les habrá picado un poco a los judíos que leyeron la carta. ¿Cómo el sobrenombre? Mi nombre no es sobrenombre, es nombre. Pero Pablo le llama sobrenombre porque él sabe que el verdadero judío es otra cosa. Les dice también que ellos se apoyan en la ley. Es cierto, el judío se apoyó siempre en la ley para formar su vida, y eso está bien. El judío se apoyaba en la ley de Moisés y procuraba cumplirla hasta donde pudiera. Se apoyaba en la ley también para reconocerse y llamarse el pueblo de Dios. Pero una cosa es apoyarse en la ley y otra cosa es llevar la ley impresa en el corazón. Ya los profetas de Israel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, le habían dicho al pueblo que ustedes no llevan la ley de Dios en el corazón. La tienen en los códigos, la tienen en pergaminos, la tienen escrita en trocitos de cuero puestas en la puerta de la casa, pero en el corazón ustedes no llevan todavía la ley. Eso fue lo que los profetas le dijeron a los judíos. La ley de Dios se lleva en el corazón, se lleva en la mente. Podemos decirnos nosotros mismos los cristianos, haces muy bien en tener esa Biblia grandota en tu casa. Pero la Biblia en casa es una cosa y la Biblia en el corazón es otra cosa. Lo que vale es siempre la Biblia en el corazón, la ley en el corazón.
Te glorías en Dios. Es cierto, los judíos siempre lo hicieron, lo hacen hasta hoy, gloriarse en Dios. Y por gloriarse en Dios los judíos han sufrido mucho a lo largo de la historia. Por no negar el nombre de Dios, los judíos han padecido persecución y muerte en casi todos los países de este mundo. Pasó lo mismo que con los cristianos, que por no negar el nombre de Cristo han padecido persecución y muerte en todos los siglos de la historia hasta hoy. Te glorías en Dios, conoces su voluntad. Era privilegio del judío conocer la ley antes que los pueblos gentiles. Sin duda ninguna que es un gran privilegio tener la palabra de Dios con ellos. Ya en Deuteronomio decía Moisés, ¿qué pueblo hay entre todos los pueblos de este mundo que tenga su Dios tan cercano así como tú lo tienes? ¿Y qué pueblo hay en toda la tierra que tenga leyes y mandamientos tan sabios y buenos como tú tienes? Pero tener la ley de Dios es un privilegio y también una responsabilidad muy grande. Conocer una ley es estar obligado a cumplir con esa ley. Los judíos conocieron la ley, pero no cumplieron la ley. Por lo menos no cumplieron el espíritu de la ley de Moisés. Es lo que les reprochó Jesús cuando les dijo a los fariseos, ustedes tienen una justicia por fuera. Ustedes exteriormente parecen estar cumpliendo la ley de Dios. Les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y toda suciedad. Tenían la forma de la ley, tenían la letra de la ley, carecían del espíritu de la ley. Y nosotros los cristianos tenemos que mirarnos en ese espejo y decir, tenemos el Evangelio, tenemos la redacción del Evangelio, tenemos frases bonitas sobre el Evangelio de Jesús, pero ¿estamos viviendo el Evangelio? Esa es la clave. Vivir lo que se cree. Eso es lo que vale, vivir lo que uno está creyendo. También les dice, ustedes son guías de los ciegos, muy cierto. El propósito de Dios al fundar el pueblo judío y darle su ley era que los judíos fuesen guías de toda la humanidad hacia el conocimiento de Dios. Y los judíos están tratando hasta el día de hoy de guiar a la humanidad basándose en su ley. Por lo menos los judíos más ortodoxos y más espirituales y más religiosos hasta el día de hoy pretenden ser los guías y maestros de la humanidad, pero ellos mismos no saben para dónde, no saben a dónde ir. Los judíos dicen, nosotros somos el pueblo que Dios estableció en la tierra para guiar a la humanidad, pero no saben a dónde. ¿Por qué? Porque han perdido los judíos el blanco, que es Jesucristo. Y si uno no guía a la humanidad hacia Jesús, ¿a dónde lo va a guiar? ¿Hacia el diablo? ¿Hacia la incredulidad? ¿Hacia la apostasía? ¿Hacia un religionismo externo, pero sin vida interna? Y también Pablo les dice, ustedes tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. La forma, pero no el espíritu. La materia, pero no la esencia. Y lo que vale en todas las cosas de esta vida es la esencia de cada cosa. Ya lo dijo Shakespeare cuando dijo, eso que nosotros llamamos rosa tendría el mismo perfume con otro nombre, porque la esencia de la rosa es su perfume. Y se llame rosa o se llame pink o se llame con cualquier otra palabra, siempre tendrá la misma esencia que es inherente a ella, el perfume exquisito de la rosa. Y nosotros los cristianos debiéramos perfumar como la rosa, sea que nos llamemos Alianza, sea que nos llamemos Bautistas, sea que nos llamemos Metodistas, Luteranos, Nazarenos, Presbiterianos, Episcopales, Congregacionales o como ustedes quieran, el perfume debiera ser siempre el mismo, la esencia de Cristo en nosotros. Los judíos tenían la forma de la ley, pero perdieron la esencia de la ley.
Ahora Pablo les habla de los pecados del judío, de los pecados de este pueblo que tuvo la ley, que tuvo el pacto de Dios, que tuvo las promesas, que tuvo el culto. Tú enseñas a otros, le dice Pablo, sin enseñarte a ti mismo. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto puede decirse también de nosotros los cristianos. Estamos muy propensos a hablar del Evangelio a otros, algunos por lo menos. Pero ¿nos estamos predicando el Evangelio a nosotros mismos? Estamos repartiendo la Biblia en millones de ejemplares por todo el mundo, pero ¿estamos viviendo la Biblia? Nosotros los de la Alianza Cristiana y Misionera tenemos un hermosísimo mensaje que dar al mundo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene pronto. ¿Pero estamos viviendo ese mensaje? ¿Lo estamos realizando en nuestra vida? Sí, en buena medida, gracias a Dios, y yo estoy contentísimo con la congregación. Pero siempre, siempre tenemos que ponernos un blanco, algo más alto. Llegar a la perfección de la doctrina, a la perfección de la obediencia a la doctrina. Tú que dices que no se ha de hurtar y adulterar, hurtas y adulteras. Es una acusación muy seria para aquellos que tenían en su ley el mandamiento: no hurtarás, no adulterarás. Mandamientos eternos, mandamientos completos, mandamientos que obligan y que nunca, nunca jamás serán quitados del decálogo de Moisés. Jesús dijo: hasta que perezcan el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. Pero los judíos tenían los mandamientos y no cumplían los mandamientos. Pablo les dice: tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Los judíos, sí, desde la cautividad en Babilonia, empezaron a aborrecer las imágenes. Y fueron un pueblo cuya religión era absolutamente sin imágenes. Por fin los judíos aprendieron lo que es el segundo mandamiento: no te harás imagen y ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Por fin, después de la cautividad en Babilonia, los judíos dejaron de ser idólatras, pero eran sacrílegos. Cometían sacrilegio, y sacrilegio es pecado contra Dios directamente. ¿Cuándo y cómo los judíos cometieron sacrilegio? Cuando convirtieron el templo en un mercado. Se los dijo Jesús 2 veces. Cuando Jesús, con un azote de cuerdas, con un látigo en la mano, desbarató las mesas de los cambistas, desparramó las monedas de los cambiadores de dinero y echó a todos los que vendían palomas y ovejas para los sacrificios. Los judíos habían hecho del templo y de la religión un negocio infame. ¿Saben lo que hacían los judíos de Jerusalén, los judíos del templo? Cuando venían peregrinos, judíos peregrinos de todas partes del mundo trayendo dólares, no existían los dólares en aquel entonces, pero traían monedas de oro de Grecia, de Roma, de Egipto, de Arabia, de todas partes. Los sacerdotes del templo les vendían palomas y ovejas para los sacrificios. Y como eran palomas y ovejas del templo que ellos habían criado, valían 10 veces más que una paloma o una oveja comprada en el mercado. Además cambiaban el dinero, no aceptaban el dinero que traían los romanos o el dinero que traían los de la Mesopotamia. Tenían que cambiar su dinero por dinero del templo y allí los volvían a robar en el cambio. Hacían un mercado negro con las monedas y hacían una venta infame con los animales del sacrificio. Por eso Jesús se indignó como pocas veces se indignó y desbarató las mesas de los cambistas, corrió a los que vendían ovejas y palomas y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es el sacrilegio judío. Hacer de la religión un negocio.
Y ahora pensemos en nuestros tiempos modernos, ahora en 1990, en la última década del siglo XX. ¿Cuántos están haciendo negocio con la religión? ¿Cuántos están vendiendo servicios religiosos? Tanto por un bautismo, tanto por una oración, tanto por un casamiento, tanto por un entierro. ¿Quiénes están vendiendo cosas? Hace poco el gobierno de California agarró a un gran evangelista, a un gran teleevangelista, y le obligó a pagar $187,000 en impuestos de ventas, porque ese señor vende Biblias. Y para el Estado de California y para la Corte Suprema de los Estados Unidos, vender Biblias, sea con el motivo que fuere, es negocio. Y si es negocio hay que pagar impuestos. Impuesto a la venta, el 6,5% aquí en California. Y prontito todos los estados de la Unión van a estar haciendo lo mismo y agarrando a todos aquellos que venden artículos religiosos. Y que no se amparen en el segundo amendment de la Constitución de los Estados Unidos diciendo hay libertad religiosa. Sí, hay libertad religiosa para cantar, para predicar, para llevar adelante la vida religiosa que quieren, pero cuando se trata de vender, ya es otra cosa, dice la Corte Suprema. Si venden, pues que paguen. Clarito, ¿verdad? No son solamente los judíos que cometen sacrilegio. Todos aquellos que hacen de la religión un negocio cometen el mismo pecado. Sacrilegio. Profanar lo sagrado. Los mismos judíos decían que el templo de Jerusalén era sacratísimo, no permitían entrar a ningún gentil. Ninguno que no fuera judío tenía derecho a entrar a su templo, pero allí, dentro de las puertas del templo, hacían un negocio infame. Con razón Jesús los echó a latigazos. Y dijo lo que debe ser la religión verdadera. Mi casa, casa de oración será llamada. Enseguida Pablo toca un tema muy interesante y de aquí vamos a sacar también nosotros exhortaciones y enseñanzas para nosotros. Pablo les habla de la circuncisión. Pongan sus ojos ahora en el versículo 25. Estamos en Romanos capítulo 2, verso 25. Vean ustedes. Pablo les dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El mayor orgullo de los judíos era ser circuncisos. La circuncisión consistía en esto. Era cumplir con el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17, cuando Dios le dijo a Abraham, esta será la señal del pacto que yo hago contigo y con todos tus descendientes. Cada varón debe circuncidar su carne, hacerle un cortecito a su carne, como señal de que era miembro del pacto de Dios con Abraham. Y desde entonces, desde los días de Abraham hasta hoy, los judíos se sienten orgullosos de su circuncisión. Ser circunciso es ser hijo de Dios, dicen ellos. Ser circunciso es ser heredero del pacto de Abraham. Ser circunciso es pertenecer al pueblo elegido. Pero ya el profeta Jeremías se dio cuenta del problema y les empezó a decir, circunciden el corazón, no la carne. Y ahora Pablo les dice una verdad tremenda. ¿De qué vale circuncidar la carne si el corazón sigue inconverso? Circuncisión, el sentido verdadero de la circuncisión es consagración. Dios pedía la vida de todo israelita. Pero como era imposible darle la vida completa a Dios, entonces Dios se conformaba con un pedacito de su carne, que era tirado a la basura para que se pudriese y se muriese. Como no se podía matar a toda la persona, se le mataba un pedacito de carne. Ese es el sentido de la circuncisión, consagración a Dios. Los judíos le consagraban a Dios un chiquitito así de carne, pero todo su ser no, era para ellos mismos, para su propia vida, para su propio interés. En la iglesia cristiana tenemos también la idea de consagración. Pero nuestra consagración se parece a la de los judíos. Le damos a Dios un poquitito, pero no el todo. Le damos a Dios, bien, en el culto del domingo a la mañana le damos alegría, le damos devoción, le damos alabanza.
Le damos el diezmo, gran cosa el diezmo, sigan dándolo y más del diezmo también. Pero Jesús pide todo. Jesús quiere toda nuestra vida. Nosotros también necesitamos aprender la gran verdad que expone Pablo en 2 cartas más, Gálatas y Colosenses. La verdadera circuncisión o consagración es la consagración del corazón. Oh sí, tú te jactas de tu circuncisión, les dice a los judíos. Ok, muy bien, te felicito por ser circunciso, pero estás guardando la ley de Dios, estás guardando el pacto que Dios hizo con tu antepasado Abraham. El judío no lo guardaba, ni entonces ni ahora, pero se jactan de tener una marca en la carne. Yo soy de Dios, tengo una marca en mi carne. Lo mismo pasa con el bautismo cristiano. ¿Cuánta gente es bautizada a los 30 días de nacido o 40 días de nacido? Los judíos circuncidaban a los niños a los 8 días de nacido. En las iglesias cristianas se bautizan los niños a los 30 días, 40 días. Y es el mismo error de los judíos. Porque cuánta gente que ha sido bautizada cuando era un bebé a cargo de un sacerdote, se cree cristiana, porque dice yo fui cristianado cuando tenía 40 días, soy cristiano, pero no está viviendo como cristiano. Está viviendo como cualquier cosa, está viviendo como pagano, está viviendo como pecador, está viviendo como enemigo de Dios y al mismo tiempo se cree cristiano porque cuando era chiquitito su papá y su mamá y los padrinos y un montón de otra gente lo llevaron a la iglesia, el sacerdote lo tomó, le puso óleo y crisma en la cabeza y lo declaró cristiano. El mismo error de los judíos de creerse que por tener la circuncisión en la carne ya eran hijos de Dios, lo cometen millones de cristianos pensando que con solo el bautismo ya son hijos de Dios. Pero ¿qué del Espíritu Santo? ¿Qué de la consagración? No saben nada de eso. Pero dicen, yo soy cristiano porque a mí me bautizaron cuando era chico. Error del diablo para mantener a la gente en tinieblas espirituales. Pablo es bien claro. Si el incircunciso guarda la ley, es mejor que tú, que con toda tu circuncisión no estás guardando la ley. Porque lo que vale es la obediencia, no los actos religiosos. Pues no es judío, dice en el verso 28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es circuncisión la que se hace exteriormente. No es judío el que lo es en lo exterior. Con razón Pablo le dice al principio, tú tienes el sobrenombre de judío nada más, pero no eres judío perfecto. De muchos cristianos se podría decir lo mismo. Tú tienes el sobrenombre de cristiano, pero no eres cristiano, porque tu vida contradice tu profesión de cristiano. En los tiempos de Don Quijote, cuando él andaba por los caminos de la Mancha, era costumbre que cuando se encontraban dos caballeros andantes con armadura, con espada, lanza, yelmo y todo eso que tenían los caballeros andantes 6 siglos o 5 siglos atrás, era costumbre, como ya se había venido abajo la ley de la caballería, que dos caballeros se saludaban diciendo, caballero, si lo sois. Ahora podemos darlo en la mano y decirnos, cristiano, si lo sois. Pero por tus hechos me haces dudar mucho que seas cristiano. No, Pablo pone otra vez una verdad espiritual aquí. Lo que vale es el interior, el corazón, el alma. A Cristo se lo lleva en el corazón, en el alma, en los pensamientos, en los sentimientos, en la voluntad. No colgado del pecho aquí como mucha gente lleva un crucifijo con Cristo. Hay una copla española medio zumbona, pero exacta, que dice, mirando a esa gente que se pone muchas cruces aquí, o si
es un diplomático o un hombre de Estado, cualquier persona que le hacen una condecoración en algún gobierno y le cuelgan una cruz de brillante. La copla dice así: en tiempos de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. Hoy que estamos en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Una diferencia, ¿verdad? Yo pienso en Noriega, por ejemplo, que llevaba cruces y condecoraciones, pero era un delincuente común, ladrón, estafador, narcotraficante, lavador de dinero y qué sé yo cuántas cosas más tenía, pornógrafo. En tiempos de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban a los ladrones, pero hoy que estamos en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Los españoles saben decir las cosas cuando quieren. Por fin el negro catálogo de la injusticia humana. Hay que leer esta serie de textos que Pablo saca de varios libros del Antiguo Testamento y los pone en una carta dirigida a una iglesia cristiana. Miren Romanos 3, verso 10. Como está escrito, Pablo apela a la Escritura como un abogado, porque Pablo es un abogado aquí, es un fiscal, apela a la Biblia, a la Escritura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En esta lista caen todos los gentiles y caen todos los judíos. En esta lista caen los hombres de todas las religiones, los gobernantes, los gobernados, los militares, los civiles. Todo el mundo cae bajo esta lista. Y en el verso 20, o 19 y 20, Pablo termina este pasaje diciendo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Judíos, gentiles, católicos, protestantes, evangélicos, musulmanes, lamaístas, hindúes, budistas, quien quiera. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, aquí Pablo se eleva como el gran doctor del Evangelio de Jesucristo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado. Terminamos aquí, porque el domingo siguiente vamos a comenzar cuando Pablo empieza a hablar de la justificación por la fe. Después de decir que el judío y su ley no hallaron justificación, y el gentil y su conciencia no halló tampoco justificación, entonces Dios establece una nueva manera de justificar al hombre, la justificación por la fe en Jesucristo, que murió por todos. Hasta aquí el mensaje de esta mañana. Continuaremos con este tema, Dios mediante. Amén.